Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a esta jornada. Me encuentro muy satisfecha de abrir esta jornada viendo todos los miembros del Ministerio Público que se han comprometido y están aquí presentes. Un Ministerio Público muy populoso, con muchos fiscales y un fiscal general por departamento judicial, y los miro y ya les he pasado asistencia, los veo a todos. Así que los felicito porque esto muestra que es realmente un compromiso con la temática, que lo demuestran también día a día cuando trabajan en las causas en particular. En este sentido, y antes que nada, quiero agradecer el acompañamiento y la presencia del doctor Luis Sebasco, el procurador o fiscal general se llaman, ¿no?, de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, son los procuradores que están divididos en fiscales, defensores y asesores. Además, a todos los importantes disertantes que han acompañado en muchas ocasiones el trabajo de nuestros fiscales, algunos de ellos, cuando tenemos que pedir el socorro correspondiente ante los temas muy novedosos que se están desarrollando. En el día de hoy seguramente nos van a nutrir con su experticia en la materia y cada uno de ellos va a ahondar sobre diversos temas de los delitos informáticos que van desde las cuestiones legales y procesales, los delitos en particular, y hasta las herramientas digitales existentes para investigar y todavía las que pueden faltar y tenemos que instrumentar. Debido a la trascendencia del tema, hemos decidido ampliar el ámbito de esta convocatoria y hacerla no solo a los fiscales referentes, porque para los que no saben o que no son de nuestro Ministerio Público, cada departamento judicial tiene fiscales referentes en algunas de las materias, entre ellas pornografía infantil, delitos conexos con trata de personas y descentralización o desfederalización de estupefacientes. En este caso, se ha tratado de lograr de que estuvieran presentes la mayor cantidad de participantes del Ministerio Público sin dejar de atender sus obligaciones, pero que pudieran venir todos aquellos que hoy pudieran disponer del día y de la jornada, que entendemos va a ser altamente provechosa. Debido a la trascendencia del tema, quiero explicar algo que tiene mucho que ver el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes bien saben que a partir del 2014 firmamos un convenio, todos los procuradores del país, con CABA, para poder llevar adelante un protocolo de actuación con el Ministerio Público para recibir los reportes de NEMEC enviados desde los Estados Unidos a la Argentina por intermedio del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires. Y creo que en esta jornada resulta de imperiosa formulación, ya que, como todos advertimos, lo cotidiano, nuestros sentimientos y también nuestras obligaciones hacen que tengamos que manejarnos infinitamente a través de Internet, si no, a veces estamos desconectados del mundo. Y a través de Internet suceden muchos delitos de carácter informático. Por ello, creemos que esta jornada va a ser de alto provecho. Y además, saber que la tecnología es la base de estas investigaciones, que es parte de nuestro día a día y que nuevas modalidades delictivas van ganando lo que vamos especializando. Ello nos plantea un nuevo desafío. El Ministerio Público, que inexorablemente nos exige adaptar nuestras investigaciones a la nueva realidad delictiva. Y creemos, como lo creemos en todos los órdenes del Ministerio Público, que hay un eje principal que es la capacitación. Y la capacitación permanente, porque lo que nos capacitamos hoy, tal vez el mes que viene ya nos falte una nueva capacitación o una ampliación de esa capacitación.
Y ustedes los demuestran muchas veces cuando necesitan recurrir hasta con creatividad a buscar qué delito puede estar integrado dentro de los códigos, qué pena pueden poner, adecuando y adaptando. Porque no todo, aunque hay mucha legislación, en estos temas no todo está legislado. Falta bastante para legislar y entonces a veces hay que usar las normas existentes haciendo alguna creatividad aledaña. Por eso también, para poder capacitarnos, necesitamos herramientas, las herramientas correspondientes en cada caso. Quiero animarlos a investigar un homicidio, un robo, una amenaza, utilizando los entornos digitales y también las nuevas tecnologías. Así hasta con el GPS, tal vez colocado en una cámara fotográfica, podemos saber el recorrido o el lugar donde está sucediendo el hecho. Porque esto es todo online y además estos delitos necesitan inmediatez. Minuto que perdemos, delincuencia que se nos escapa. Mención aparte, quiero destacar el incremento de casos advertidos en la explotación, abuso y pornografía infantil, obligándonos a redoblar nuestros esfuerzos en orden de su perfeccionamiento. Y allí quiero destacar la primera causa que tuvimos antes de esto de que estuviéramos en los convenios y trabajando con delitos informáticos, la sentencia tan importante que tuvo en la provincia de Buenos Aires, en el Departamento Judicial de Necochea, que fue investigado un tema de grooming por la fiscal general de Necochea, con todos sus equipos, con alguna ayuda fundamentalmente de informática, colaborando desde la Procuración, y pudo llegar a tener ya hace unos meses la sentencia firme en casación. O sea que ese ha sido un primer, digamos, descubrimiento y éxito en cuanto a un caso que era muy complejo y que se nos perdía un poco el artículo que podíamos aplicar para poder en la sentencia, que la sentencia fuera efectiva y no fuera revocada. Y se logró. Y ya les digo, con apelaciones y todo, terminó en las 3 instancias, terminó aprobado. En la primera, en la segunda y en casación. Por lo tanto, creemos que esta violencia que hay contra los niños, que cada vez aumenta potencialmente, necesitamos afianzarla y con ello otros delitos que permanentemente aparecen. Para ello necesitamos repensar metodologías, buscar nuevos instrumentos y nuevos recursos, tanto humanos como materiales. Yo quiero sumar a este agradecimiento a los equipos de las distintas áreas de la Procuración General, que cada uno en su especialidad se ha puesto absolutamente a disposición, como debe ser dentro del Ministerio Público, para aquellos fiscales que necesitan que ayudemos a que puedan conducir mejor la investigación. Y además, aprendiendo a no delegar, aprendiendo que este es un trabajo pieza por pieza, como si fuera un ajedrez, y que hay que hacerlo con mucha concentración y solamente dirigido por el fiscal, con la colaboración del informático y un pequeño equipo que tendrá que hacer otras tareas que el fiscal dirigirá. Si eso se logra, habremos por lo menos atacado a estos flagelos que son tan graves. Y así también, por eso les decía, que buscamos el referente. ¿Qué significa buscar un referente? No es fácil. Primero, tenemos que saber que todos son magistrados en el Ministerio Público, pero no todos tienen a lo mejor la vocación para determinados delitos. Y más que la vocación, tener la fuerza ante delitos que son, por ejemplo, en la pornografía infantil, tan emotivos, tan delicados, tener la fuerza y el compromiso. Y por eso a todos los fiscales del Ministerio Público, cada uno desde su lugar, cada uno desde su tarea,
mi agradecimiento por el compromiso que muestran permanentemente en una provincia difícil donde la violencia de todo tipo está tan instalada. Espero que esta jornada, que es lo importante y no lo que yo diga, sea eficaz para ustedes y vuelvan de regreso con algún resultado más, un poquito más de lo que hacen, un poquito más de compromiso y un poquito más de saber que esta tarea es difícil, pero que la saben afrontar, como lo demuestran muchísimo todos ustedes en su trabajo cotidiano. Muchísimas gracias y los voy a dejar con unas palabras del doctor Luis Sebasco, que necesitamos escucharlo, a ver qué nos dice. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero señalar que es un honor y un placer estar acá con ustedes y al lado de la doctora Falvo. Más allá de que es una querida amiga, hace mucho tiempo que la doctora Falvo trabaja en estas cuestiones. No sé si todos tienen en claro que el Consejo Federal de Política Criminal y el Consejo de Procuradores, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina ha instalado en todo el país una serie de laboratorios forenses de primer nivel con la más moderna tecnología. Estos laboratorios se han instalado básicamente, creo que fundamentalmente, con la iniciativa y la gestión de la doctora Falvo, y es necesario destacar estas cuestiones porque cuando nosotros nos planteamos el avance de la tecnología en la investigación, etcétera, es mucho lo que se dice y poco lo que se hace. Entonces, cuando se concretan estas obras, cuando se concretan estos laboratorios de primer nivel, es importante no solamente la obra en sí mismo, sino que la obra se conozca y se conozca quiénes las han impulsado. También es cierto que la doctora Falvo ha tenido en la provincia de Buenos Aires iniciativas muy importantes vinculadas con los avances tecnológicos y con el uso de la informática en la investigación, en los convenios que se han realizado con la Universidad de Mar del Plata, donde han desarrollado los programas de investigación para vinculación de datos, para el conocimiento y vinculación de los contenidos de los equipos telefónicos, el desarrollo del programa de gestión del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires. Entonces, estas iniciativas que son muy importantes, que no son fáciles de llevar adelante, que requieren una determinación importante porque realmente son complejas, y me consta que son complejas porque cuando uno quiere trabajar en estas cuestiones desde los ministerios públicos se encuentra con una serie de trabas. O tenemos que caer en la actividad privada, donde quedamos presos de un programa enlatado, o tenemos que caer en la burocracia y vencer la burocracia para poder establecer los convenios que nos permitan desarrollar estos programas desde el sector público. Esta actividad de la doctora Falvo, no me cabe ninguna duda, que mejora y mejorará la gestión en la investigación criminal en la provincia de Buenos Aires. Y además ha permitido avanzar y con absoluta generosidad poner a disposición esos programas a disposición de todos los ministerios públicos del país. Y en esta línea, hoy estamos todos reunidos acá para hablar de cibercrimen. Cibercrimen aparece como una palabra mágica y difícil, como que envuelve un mundo distinto al que no estamos acostumbrados. Pero en realidad esto no es cierto. Todos nosotros manejamos esa tecnología todos los días en nuestra vida diaria. El problema es acostumbrarnos a incorporar esa tecnología que manejamos en nuestra vida diaria a nuestro trabajo cotidiano. Es aprender a pensar desde esa perspectiva, porque el uso de la tecnología por parte de los delincuentes no es ni más ni menos que aquello que estoy señalando, que es lo que tenemos que hacer nosotros, incorporar el uso de la tecnología a nuestro trabajo diario. Ellos empezaron a hacerlo antes. Aprovechan la tecnología que tienen a su disposición para la comisión de delitos. Lo cierto
es que los avances tecnológicos no son ni más ni menos que las modificaciones culturales que se van dando en una sociedad y están íntimamente vinculados a esas modificaciones culturales que se van dando en el seno de una sociedad. El desafío que se nos presenta, por lo tanto, no es un desafío directamente vinculado al conocimiento de la tecnología, sino que es un desafío que está vinculado a modificar o adaptar nuestro modo tradicional de trabajo para poder entender cómo la moderna delincuencia utiliza esa tecnología y para poder desarrollar los métodos de investigación más adecuados para neutralizar esa delincuencia, para descubrir los hechos y para llevar a los delincuentes a juicio. Estamos hablando de nuevos enfoques de la investigación y acá me parece que es muy importante analizar esto en un contexto general. ¿Por qué? Porque si yo planteo la cuestión solamente de los nuevos enfoques de la investigación, de alguna manera estoy sectorizando y enfocándolo probablemente solo en los sectores policiales o en los cuerpos de investigación. Y estoy dejando de lado nuestro enfoque y nuestro modo de trabajo diario. Bien decía la doctora Falvo recién que para poder investigar un caso de esta naturaleza tiene que estar el fiscal con un equipo más chico. Ahora, también es cierto que nos enfrentamos con una contradicción. Cuando nosotros tenemos una fiscalía que tiene 4 o 5 mil casos en trámite, es muy difícil poner la cabeza del fiscal con un equipo chico a investigar un solo caso, porque todos los otros casos que hay dando vueltas no van a tener investigación. Y el punto central es ese, es darnos cuenta cómo tenemos que cambiar nosotros nuestro modo de trabajo diario, porque quedamos enrollados en la cultura del expediente, en la cultura del trabajo sobre el expediente y no el análisis del caso en sí mismo. Sé que es muy difícil porque el expediente es parte de los sistemas procesales en general, pero lo cierto es que nosotros, los fiscales, en realidad lo que hacemos no es necesariamente investigar, pese a que la ley diga que el fiscal conduce la investigación o que el fiscal investiga, o en los códigos más antiguos, como el Código Nacional, que el juez de instrucción investiga. Yo he sido juez de instrucción, he sido fiscal, y con el tiempo me he dado cuenta que es mentira, uno no investiga. Uno lo que hace es darle significación jurídica a lo que otros le traen. Y este es el dato de la realidad, porque aunque estuviéramos preparados para investigar, que no es el caso, pues nosotros estamos preparados justamente para hacer un análisis jurídico de un caso y no para descubrir el caso, lo cierto es que, aunque estuviéramos preparados, no podríamos atender a toda esa demanda con las estructuras que tenemos. Es decir, tenemos una estructura conceptualmente antigua, pensada más probablemente para sociedades del siglo XIX que para sociedades del siglo XXI, con mucho menor índice de litigiosidad, con otras características de policía, con otras características de sistemas judiciales, con otras características sociales, donde había un control social que evitaba los delitos o que muchas conductas encontraban sanción social previamente. Y hoy tenemos toda esa litigiosidad volcada sobre los tribunales y sobre nuestros hombros, y encima la demanda de investigar las situaciones que hoy llamamos complejas porque tienen que ver con las nuevas tecnologías, y esas nuevas tecnologías no tienen cabida dentro del mundo del expediente tradicional en el que estamos acostumbrados a movernos. El desafío en el cambio de la investigación es muy fuerte, y encima tenemos otro problema. Y seamos francos, cuando uno habla con un fiscal en los Estados Unidos y le pregunta cuántos empleados tiene a su cargo, nos va a contestar ninguno. Pero no es verdad que no tiene ninguno. Tienen, si son fiscales federales, tienen a todo el FBI para trabajar con ellos, y si son fiscales locales, tienen a toda la policía con sus cuerpos de investigación para trabajar con ellos. Nosotros tenemos un problema de muy fuerte desconfianza. No creemos en la policía y, por lo tanto, todo el peso de la responsabilidad recae en la Fiscalía, hoy por hoy.
y fiscalías que están armadas para estructuras, como decíamos antes, del siglo XIX y no del siglo XXI. Este es un desafío muy fuerte. Y el desafío muy fuerte es que nos tenemos que plantear cómo cambiar este enfoque en la investigación. Y este es un aspecto central. Y acá sí entronco con lo que decía la doctora Falvo. En este sentido son esenciales los equipos de apoyo. Los fiscales tienen que prepararse, en primer lugar, para entender el fenómeno de la delincuencia a través de los medios modernos del ciberespacio, de Internet. Tienen que estar en condiciones de entenderlo, pero el análisis de los casos, la investigación de los casos, la búsqueda de cómo llegar hasta el delincuente y cómo atraparlo, es una tarea central de los equipos de apoyo. Nosotros tenemos una realidad, y es indiscutible esa realidad. Hoy por hoy, nosotros, los miembros del sistema judicial, no confiamos en la policía, por múltiples motivos. En cualquiera de las provincias con las que podemos hablar nos va a pasar lo mismo. Y esto tiene una larga historia, porque más allá de los problemas de la corrupción, nos enfrentamos con un problema central. La policía pertenece a los poderes ejecutivos y los ministerios públicos normalmente a los poderes judiciales. Somos ámbitos distintos, no tenemos injerencia, no tenemos incidencia, nos cuesta confiar en eso. Entonces, ese es un tema que tenemos que empezar a superar y tenemos que empezar a encontrar lazos y posibilidades de equipos de apoyo para poder, de alguna manera, fundamentar las investigaciones en gente que esté capacitada para investigar. Y este es un tema que tenemos que analizar. Pero para poder llegar a esto, nosotros mismos, como fiscales, nos tenemos que preparar, tenemos que estar capacitados para entender este fenómeno de este tipo de delitos, que no son tan complejos en la medida que nosotros entendemos rápidamente el funcionamiento de la Internet y el funcionamiento de los equipos informáticos, que en general dejan rastros mucho más claros y fáciles de seguir que muchos otros delitos que se cometen por otras vías y de otro motivo. Pero el problema es que lo tenemos que entender. Y lo tenemos que entender para poder sostenerlo en una audiencia, para poder sostenerlo en el debate, para poder fundamentar un requerimiento de manera que sea comprensible para todos. Y en esto último también me quiero detener. Uno de los desafíos es, fíjense qué tema puntual, nosotros los abogados hablamos en difícil para el común de la gente, sobre todo cuando estamos en una audiencia, ¿no? Hablamos llanamente en el bar, pero hablamos difícil en las audiencias. Y mucho más difícil para nosotros hablan los técnicos en informática. Compatibilizar el lenguaje de un técnico de informática con los abogados ya es difícil. Imagínense qué difícil es hacérselo entender a la gente. En la provincia de Buenos Aires, que hay juicio por jurados, tenemos que lograr eventualmente que un jurado pueda entender toda esta cuestión y esta tecnología. Este es un primer desafío que tiene que ver con lo que decía antes. Todo lo que usamos en la vida diaria, nosotros lo transformamos y le damos otra significación en la vida jurídica, y acá hay un grave error. Tenemos que compatibilizarlo, aprender a mirar de una manera más simple estos problemas, sin temores, prepararnos para comprender y prepararnos para, desde un modo comprensible, presentar estos casos ante los tribunales. Para esto no es necesario ningún esfuerzo extraordinario. El esfuerzo que tenemos que hacer es conocer cuáles son las herramientas que tenemos disponibles, conocer cuáles son sus posibilidades, interactuar con los técnicos e interactuar con los investigadores. Este es el desafío de este tipo de delitos. Por supuesto, y que seguramente se va a hablar acá, hay cuestiones jurídicas relevantes. Hay cuestiones jurídicas relevantes. Si yo puedo ingresar remotamente a una computadora que está en otro lado, ¿no es cierto? Se me va a plantear el problema de ¿a qué juez le pido permiso? ¿Al del lugar donde estoy investigando o al del lugar donde está la computadora? Bueno, este es un desafío, pero tenemos, y para eso se están trabajando en convenios internacionales, pero más allá de esos desafíos, antes que eso, tenemos que ocuparnos nosotros de todo lo que nos pasa alrededor. Hasta que se nos plantee ese desafío, tenemos muchísimo que trabajar en lo que nos pasa alrededor. Utilizar las herramientas informáticas que tenemos a disposición, que son muchas, pero hay que conocerlas. Y
Y este es, me parece, uno de los objetivos de este encuentro de hoy. Abrir la mente, no cerrarla, no tenerle miedo, enfocarnos en que en definitiva no vamos a trabajar más que con aquello que vemos todos los días. Estamos todos nosotros continuamente con el teléfono, con la computadora en la oficina, con la computadora en casa, estamos continuamente vinculados a los sistemas informáticos. Entonces lo que tenemos que hacer es abrir un poco esa cápsula en la que estamos encerrados de nuestro trabajo diario en el expediente y tener la posibilidad de mirar desde otra perspectiva. Abrir el enfoque y empezar a pensar desde otra perspectiva, empezar a pensar que en este tipo de investigaciones necesitamos la colaboración de los especialistas, que necesitamos la colaboración de los investigadores y de ese modo empezar a buscar las soluciones para el tipo de este delito en el que estamos enfocados. Tenemos muchas limitaciones. Tenemos limitaciones materiales que no son solamente nuestras, ocurren en todo el mundo. Los peritajes informáticos llevan tiempo y esfuerzo. No hay suficientes expertos, hay que ir formando expertos. Esto es todo un desafío. Pero creo que el primer desafío es animarnos nosotros a pensar distinto, a mirar de una manera mucho más simple este tipo de cuestiones, sin temores y, como les decía, aplicar a esto aquello que ya tenemos, aquella tecnología que ya tenemos incorporada en nuestra vida diaria. Así que bueno, vamos a escuchar ahora entonces a los expertos. Muchas gracias.